Hace algunos años, si una mujer era autora de una obra intelectual, no necesariamente podía tener propiedad sobre esto, y más bien tenía que recurrir a un varón para que haga el registro de estas patentes. Esta situación nos habla de una realidad en donde un grupo de profesionales desplazaba a otros, solamente por un criterio de desigualdad de género. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer de qué manera esta situación se está superando en el mundo y particularmente en el Perú, y de qué manera algunas mujeres están empezando a destacar en la ciencia y la tecnología para beneficio de todos los peruanos. Los estudios de género aplicados al ámbito de la ciencia y la tecnología están permitiendo el desarrollo de políticas públicas cada vez más interesadas en facilitar mucha más presencia femenina en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Este es el mundo que investiga la señora Eulalia Pérez, investigadora y filósofa del Consejo Superior de Investigaciones de España, una oficina adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad de este país, que además nos va a permitir entender cómo es que tradicionalmente haber circunscrito a las mujeres a ámbitos domésticos limitó fuertemente su creatividad y también su capacidad de aporte intelectual a la sociedad. Voltaire dijo que había conocido a muchas mujeres científicas muy buenas, pero que no había conocido a ninguna inventora. Y bueno, siento comunicar que Voltaire, que es un personaje que me cae muy simpático, estaba equivocado, porque ha habido inventoras desde muchísimo tiempo y bueno, podríamos poner ejemplo desde las perfumistas mesopotámicas hasta el invento del baño María por María la Judía, en fin, había muchísimas. Lo que pasa es que, como sabemos, en muchos sitios, en muchos países, las mujeres no han podido ser propietarias, es decir, cuando ellas se heredaban de su padre, por ejemplo, pues eso no lo heredaba ella directamente, sino que lo heredaba el marido si estaba casada, o lo heredaba el hermano mayor y ya se quedaba sin nada. Pero incluso cuando eran los maridos o los padres, si ellas inventaban algo, como quien patentaba era la persona que podía construir el invento, entonces ellas no podían aparecer como las inventoras o las dueñas de esa patente, sino que aparecían su esposo, su padre, su hermano mayor, lo que fuera. Luego, cuando eso cambia, pues resulta que vemos que hay muchas y tenemos inventos importantísimos y inventos también muy cotidianos hechos por mujeres, como se me ocurre, por ejemplo, pues por no poner uno así típicamente femenino, la fibra Kevlar, que es la que se utiliza para los trajes ignífugos de los bomberos, para la fibra de vidrio, etcétera, etcétera. Una de las mujeres que está empezando a destacar en el ámbito científico es Norma Salinas, quien tiene un laboratorio natural de árboles en la selva del Perú para saber qué impacto puede tener respecto del cambio climático. Bueno, yo tenía siempre un interés en la botánica. Lamentablemente en esa época no había financiamiento para investigación, ¿no? Era difícil. Perú no otorgaba ningún tipo de financiamiento para la investigación. Y con un par de colegas de Estados Unidos, Miles Silman de la Universidad de Wake Forest y Jason Bradford de Missouri, presentamos un proyecto en Estados Unidos y el proyecto resultó financiado. El proyecto iba para investigar. Era un proyecto básico, de investigación básica, era inventariar una hectárea de bosques cada 250 metros a lo largo de todo un gradiente de elevación en el Parque Nacional del Manu. Empezábamos en 3.500 y bajábamos casi hasta los 500 metros. Y cada 250 metros medíamos una hectárea. Y en esa hectárea medíamos todos los árboles con un diámetro mayor a 10 centímetros y los colectábamos para inventariarlos, le poníamos una placa con un número. Ya teníamos un conocimiento prácticamente total del gradiente de elevación. Este gradiente lo trabajé con mis estudiantes y el trabajo era duro porque
Cada fin de semana yo tenía que entrar llevando 6 chicos más su comida y sacar los otros 6 chicos que estaban trabajando. Y todos mis fines de semana eran así, ¿no? Y logramos resultados en este trabajo y los fuimos, preliminares por supuesto, los fuimos a exponer a una convención en Estados Unidos en la cual conglomeraba una serie de investigadores a nivel mundial. Y ahí llegaron investigadores de la Universidad de Oxford, de Leeds, de varias partes del planeta, y les gustó el trabajo que estábamos desarrollando. Entonces se interesaron y dijeron, qué idea más genial, prácticamente es un laboratorio natural donde podemos, ya nacía la idea de lo que es cambio climático, dinámica del carbono, donde podemos comprobar muchas teorías del cambio climático. Nosotros felices de que los investigadores participaran con nosotros y los llevamos a conocer. Hicimos un viaje directamente de Estados Unidos a Perú para que ellos pudieran ver dónde estábamos trabajando, ¿no? Una vez que vieron el trabajo, ellos por su parte, invitándonos por supuesto a nosotros, pusieron diferentes proyectos y casi todos resultaron financiados por la Unión Europea, por Inglaterra, etc. Y comenzamos a desarrollar investigaciones y ahora ya hay resultados que, especialmente con las sequías actuales, estos bosques están sufriendo un estrés increíble y en vez de capturar CO2, capturar carbono, se están convirtiendo en emisores de CO2. Prácticamente van a llegar a competir con todo el parque automotor peruano de emisión de CO2. ¿Por qué? Por el estrés de agua. Las plantas cuando no tienen agua comienzan a estresarse y a perder biomasa, a perder hojas. La planta sufre toda una serie de estrés. Estamos estudiando eso también para ver cuáles son los problemas esos, ¿no? Dentro de los pocos casos de mujeres que tienen una patente en el Perú está el caso de Claudia Cardenal. Vamos a conocer un poco más al respecto. El proyecto tiene como objetivo rediseñar el concepto de semáforo. El semáforo es una estructura que data de mucho tiempo atrás. El primer semáforo en Lima fue en el año 29, imagínate. Y prácticamente su diseño había quedado igual desde que se puso por primera vez en Lima. El problema principal que vi en la investigación era el problema de corrosión. Lima realmente tiene un problema altísimo de corrosión en el metal por las consideraciones de la situación geográfica y ser una ciudad industrial. Entonces los problemas que se dan en relación al semáforo con mantenimiento son sumamente altos. Y otro problema que generaba un semáforo en mal estado es que no se respetaba, no se cumplía la orden por el hecho de que está obsoleto, que está corroído. Entonces eso llevó a una estructura modular de fácil recambio y sobre todo en otro material no metálico, sino el plástico, ¿no? Son 11 piezas que se producen y se intercambian como si fuera un mecano, ¿no? En realidad, y el intercambio puede ser in situ en el lugar, si una pieza se malogra, se corroe, y sobre todo para el tipo de calles que tenemos, bueno, eso en todas las ciudades, de distintas conformaciones. Entonces, en el sitio se puede configurar el semáforo según el ángulo de la vía. Este proyecto fue originado en el 2001. Entonces, para esa época, proponer la iluminación LED era realmente toda una novedad, ¿no? Ya sea por ahorro de electricidad, y bueno, es algo que se propuso en este proyecto. En relación a la luz amarilla, en nuestro medio casi mucho del porcentaje visual de la vía es amarillo. Ese amarillo Caterpillar, de los heladeros, la vía, la señalización, y no hace un resalte, no hay percepción visual de las luces, sobre todo en noche y en el día también, de contraste con las luces. Es por eso que en otros países también se utiliza el negro, y eso ayudaba porque también el negro es el negro de humo, es un factor UV que se le da al plástico para protegerlo contra el sol. Entonces todo sumaba a que realmente hubiera este cambio, tanto en color como en la percepción del proyecto. Y acá las placas eran luz LED, obviamente enfatizando en la luz roja como elemento primordial, y se le incorporó un elemento disuasivo para asociar a peligro. Después de un focus group y un estudio que quizás pueden ver en las imágenes del render, se le incluyó la imagen de un icono de calavera, realmente dentro de la luz LED, para asociarlo al realmente dar cuenta de la importancia del respeto a la luz roja.
Obviamente se aumentó, casi se duplicó el área para darle más valor a la importancia de esta luz en relación a la ámbar o a la verde, ¿no? Como diseñadores industriales, lo primero que inculcamos a los alumnos es el usuario. El usuario es lo más importante en un proyecto. Cómo lo va a percibir, cómo lo va a usar, qué significado tiene para la persona. Y eso es realmente la esencia de este proyecto, porque el semáforo, así como su nombre lo dice, SEMA es señal y foro es portador de señales, ¿no? Dan la idea de señales de información a una población desde analfabeta hasta población muy instruida. Y bueno, yo sé que patentes se dan más por hombres, pero actualmente tenemos una población de mujeres sumamente interesante, con propuestas muy ricas. Obviamente los chicos también, en realidad estas generaciones tienen una creatividad realmente desbordante. Pero sí, te puedo decir que actualmente tenemos más mujeres estudiantes en la universidad que hombres. ¿Cuán difícil es que las mujeres puedan ingresar al mundo de la ciencia? Las mujeres tuvieron muchas dificultades porque al principio no eran admitidas en las universidades, de hecho no se las admite hasta finales del siglo XIX o en países como Perú y España hasta principios del siglo XX. Que hace 30 años o 40 años, por ejemplo en mi país, en España, las mujeres no eran mayoría en ninguna de las áreas de conocimiento, mientras que en estos momentos mayoría en todas las áreas de conocimiento, es decir, en humanidades, en ciencias sociales, en biomédicas, excepto en las ingenierías, que es en el único área en la que no llegan ni siquiera al 30%. Y esto es una cosa bastante generalizada no solo en España, sino también en Perú y en todos los países occidentales por lo general. Luego hay una segregación vertical, que es que las mujeres se quedan en los niveles más bajos del escalafón y se les impide llegar a lo más alto. No es que se les impida conscientemente, sino que hay, digamos, como una serie de estructuras dentro del propio sistema de educación superior y de I+D, de investigación, que debido al triple papel que la mujer desempeña en la sociedad, el reproductivo, el de cuidado y el de manejo de la comunidad, pues es mucha carga que recae sobre ella como para encima tenerse que dedicar profesionalmente a estas cosas. Pues aquellas mujeres que no son madres, ni esposas, ni tienen papeles de cuidado, pues progresarían igual que los hombres, pero no es el caso, como demuestran muchos estudios. Entonces hay, digamos, algunos mecanismos, como pueda ser pues que en el caso de los jurados para promocionar o para dotar plazas, pues hay ciertos mecanismos de cooptación que hacen que, como las comisiones o los jurados estaban compuestos mayoritariamente por varones, pues que inconscientemente se les tiende a dar más esas plazas a los varones que a las mujeres. Por ejemplo, yo en mi país el número de rectoras en estos momentos creo que son 4 de 70 universidades. En Perú no lo he estudiado, pero un simple vistazo a la Academia de Ciencias Peruana dice que el porcentaje de mujeres que sean miembros de pleno derecho está en el 15%. De miembros de número, que se dice, ¿no? Entonces es un porcentaje muy pequeño también. Conversamos con Olga Cavalli, una investigadora argentina, quien nos cuenta su experiencia en este país en la inclusión de más niñas dentro del mundo de las tecnologías de la información y comunicaciones. En algunas especialidades de ingeniería, por ejemplo, hay más mujeres. En el caso de ingeniería química, ingeniería informática,
En algunas ramas de la ingeniería no, siguen siendo como la mía, yo soy ingeniera electrónica, siguen siendo muy poca la proporción de mujeres que eligen la carrera. Creemos que estudiar carreras técnicas puede ser ingeniería, puede ser programación, puede ser licenciatura en informática, pueden ser otras cosas en ciencia. Creemos que es una gran oportunidad porque hay pocos profesionales en estas áreas, no importa si son hombres o mujeres. Entonces es una oportunidad para las mujeres de tener carreras internacionales y muy bien pagas porque el mercado tiene una demanda importante de estos perfiles. Así que creemos que hay una oportunidad, por eso promovemos estas carreras entre las mujeres jóvenes de nuestros países. Es un tema que yo estoy estudiando ahora con algunas colegas, la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo, tanto sean en las juntas directivas o en cargos de relevancia en empresas tecnológicas. La verdad es que es muy baja, eso no ha cambiado. No necesariamente la cantidad de profesionales empleados en la empresa, eso está mejorando, pero estamos muy lejos de una paridad 50%-50%, por ejemplo, en las juntas directivas de las grandes empresas, en las juntas directivas de las grandes organizaciones que tienen que ver con Internet y con la tecnología. Después de estudiar mucho el tema, cuando yo era joven me negaba al tema de cuotas porque creía que uno tenía que llegar a un lugar por el mérito, por el trabajo y que el entorno iba a reconocer el espacio y uno iba a conseguir eso. No soy tan joven y me he dado cuenta que eso no alcanza. Entonces, he estado observando algunos espacios donde se ha buscado una igualdad a través de un poco, no sé si forzar es la palabra, pero bueno, poner cuotas para la cantidad de gente. Por ejemplo, el primer ministro de Canadá ha compuesto su gabinete con 50% mujeres y 50% hombres, estricto. Y le preguntaron por qué y él dijo, bueno, porque es 2015 y las cosas tienen que ser así. Él es un ejemplo, es un hombre muy vanguardista. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande de la Argentina. Argentina es un país federal. Para que tengan una idea de lo grande que es como el tamaño de España y viven unos 15 millones de personas en esa provincia. Hay una ley que exige un 50% de mujeres en los cargos del Congreso y en las municipalidades. Entonces creo que es una buena medida. A veces me dicen, bueno, pero ¿quién nos garantiza que todas las mujeres que ocupen esos cargos sean buenas? Entonces yo les digo, ¿tenemos garantía que los hombres que ocupan todos los cargos son buenos? Creo que no. Creo que después caemos en las generales de la ley. Habrá mujeres que trabajan bien, otras que no trabajan tan bien, habrá hombres que trabajan bien, habrá hombres que no trabajan tan bien. Pero creo que el abrir el espacio a través de forzar un poco el tema de cuotas, creo que es una manera de resolverlo. Estoy siguiendo estos casos, el de Canadá, este de la provincia de Buenos Aires y algunos otros, y me parece que a ver qué resultado da. Otra cosa que pasaba antes es que se consideraba, y quizás había algo de cierto, que no había tantas mujeres formadas para ocupar estos cargos. Yo creo que eso ya no existe más. Yo creo que hay muchas mujeres formadas, suficientes como para ocupar estos cargos importantes en las juntas directivas de empresas, de organizaciones internacionales. Yo creo que eso de que hay mujeres formadas no lo creo más. Quizás 20, 30 años atrás, pero bueno, estamos en un camino de evolución. Entonces, sí, yo creo que hay mujeres, hay que darles la oportunidad. Igual Argentina es un país que ofrece un ambiente bastante apto para la igualdad de género, es un país que es apto para la diversidad, es un país que hace muchos años aprobó el matrimonio igualitario, es un país muy activo en cuanto a, usted habrá visto, ¿no? Protestas ni una menos, ahora las marchas que se hacen una vez por año de las chicas jóvenes, lo sé muy bien porque mi hija es una ferviente activista de estos espacios. Así que es un país que ofrece estas posibilidades. Dentro de América Latina creo que estamos bien. De todas maneras, creo que en ciencia y tecnología y en ingeniería todavía tenemos que trabajar un poco más. Del entonces rector de Harvard, Larry Summers, que por cierto ha sido asesor de Obama para ciencia y tecnología, que dijo en una conferencia que las mujeres genéticamente o biológicamente no estaban dotadas para llegar a lo más alto, ¿no? Entonces, bueno, se montó un escándalo que le costó el puesto, de hecho tuvo que dimitir,
pero claro, su afirmación es bastante estúpida, porque si biológicamente o genéticamente no puedes llegar a lo más alto, ¿qué pasa? Que a partir de determinado momento en el escalafón se te activa algo que te hace ser tonta y que no puedes seguir, ¿no? Es un poco absurdo. Todavía está la idea esa muy arraigada de que las mujeres son peores, por ejemplo, en matemáticas, y que se piensa que las matemáticas son fundamentales para desarrollar unas determinadas carreras científicas, que es verdad que son muy importantes, pero quienes dicen eso muchas veces no se basan en hechos comprobados, y cuando se basan en algunas pruebas, como por ejemplo el informe PISA en el caso de la OCDE o otras pruebas que se hacen en Estados Unidos, esta gente no se da cuenta de que lo que se mide no es la competencia matemática, sino que son otras competencias submatemáticas, por así decirlo. Y además, en el caso, por ejemplo, del informe PISA, que es el informe que hace la OCDE, una cosa que se muestra es que países como Corea del Sur o Finlandia, que en determinadas épocas las chicas de 15 años, porque el informe se hace a chicas y chicos de 15 años, puntuaban menos en matemáticas, en 4, 6, 8 años se ha revertido la situación, lo cual quiere decir que si tú pones medios, tienes un entorno amistoso para que las chicas vean las matemáticas como algo normal y corriente, no como algo en el que ya de entrada se les dice que van a puntuar mal y eso encima las retrae, pues se puede solucionar el problema. Otra cosa que sucede, por ejemplo, y eso sucede no solo en el informe PISA de la OCDE, sino que me he enterado de que sucede también en Perú, y es que las chicas puntúan mucho más en competencia lectora, y eso es fundamental para entender, por ejemplo, muchos problemas de ciencias y de matemáticas. Entonces, bueno, hay que analizar muy bien por qué puntúan menos en determinados casos. Hay que ver que se puede revertir la situación, por tanto, eso no es algo innato, sino que tiene que ver mucho con la educación, y lo que tenemos que hacer es poner medios para que chicos y chicas tengan el mismo rendimiento. ¿Es necesaria realizar una reforma a los contenidos de los libros escolares en donde se asignan ciertos roles a los varones y otros tanto a las mujeres? ¿Pueden estos contenidos influir en el hecho de que más mujeres y niñas ingresen al mundo científico? Lo que pasa es que en los libros de texto muchas veces se cuelan los prejuicios y los estereotipos, que al fin y al cabo es algo que está en el imaginario de todo el mundo. Entonces, por eso es muy importante, y en España se hizo un gran esfuerzo para reconducir los libros de texto tanto hasta los 18 años, hasta la entrada en la universidad, para que aparecieran las mujeres en papeles principales, no supeditados, para que los ejemplos, por ejemplo, en mecánica no fueran dirigidos solo a chicos, y los ejemplos de matemáticas en los que aparecían chicas no estuvieran relacionados con la cocina o con la compra diaria, en fin, para que las chicas se vieran reconocidas no en un papel secundario, y también que aparecieran modelos de referencia. Algunas mujeres ya están destacando en el mundo de la ciencia y la tecnología en el Perú. Este es el caso de Gladys Ocharán, una ingeniera geóloga que trabaja en el mundo de los materiales con medidas nanométricas. El equipo que tenemos es un Quanta 200 de la compañía FEI. Ponemos las muestras tal cual son, ya sean húmedas, ya sean muestras de hojas, muestras de pequeños insectos, y que no se deterioran ni tienen ningún problema para poderlas trabajar. Y en el modo ambiental es para muestras vivas, es decir, podemos ver un microorganismo o un organismo o un insecto en el cual
tiene un rango de vida, es decir, podemos ver el movimiento durante 20 minutos y luego fenece, ¿no? O sea, muere el material, el organismo que estamos observando. Normalmente, en el caso del mundo de la medicina, por ejemplo, es muy importante porque podemos nosotros observar y ver las muestras bajo vacío. Hemos hecho trabajos sobre problemática de huesos, hemos hecho tesis sobre la influencia que tiene, por ejemplo, ver en los glóbulos rojos, sobre todo cuando tienen problemas de un deterioro para alguna enfermedad de tipo terminal. Y así miles de aplicaciones en las cuales pensamos de que este es uno de los instrumentos que se debe tener hoy en día en el país si se quiere ser un país medianamente competitivo, vamos a hablar, ¿no? Este instrumento, bajo la forma como está configurado, puede analizar elementos desde el boro hasta el uranio. Son 87 elementos simultáneamente y va a depender obviamente de la cantidad que pueda estar presente en la muestra, ¿no? Pero lo importante es que es directa observación, o sea, ver la morfología de lo que es, tal como estamos viendo en la imagen, y a la vez poder determinar, ya sea arealmente, puntualmente, linealmente, la composición química de lo que este material que nosotros estamos analizando, de las distintas áreas que le he manifestado, en las cuales puede ser analizado, pero lo observa. O sea, es decir, partículas nanométricas pueden ser, nanométricas significa que es la milésima parte de 1 milímetro, así que imagínense, tamaños extremadamente pequeños. O podemos poner muestras que tengan un tamaño de 15 por 15 por 5 y que pueden pesar 1 kilo. No hay problema, este instrumento bajo esta configuración puede aceptar eso. Ustedes saben que en un futuro va a haber algo muy importante, que es un cambio que ya de hecho se ha anunciado, los coches que van a funcionar por pilas, ¿no? Entonces, el elemento más importante es el litio. Entonces, el litio, hay lo que se denomina, muchos países están ya que conocen más de lo que nosotros tenemos, es el triángulo de litio. ¿Qué significa el triángulo de litio? El triángulo de litio es los países que están efectivamente en un triángulo, que son Perú, Chile, Bolivia. Parte de Argentina también. ¿Y dónde encontramos el litio? En los famosos salares, ¿no? Es en las sales de litio. O sea, eso es al futuro otro de los grandes rubros de investigación que se deben hacer. Y este instrumento fácilmente vamos a poder determinar el litio. Ahora, claro, el litio no solamente se encuentra en los salares, pero es la forma más fácil de poderlas recuperar metalúrgicamente. Una manera de promover que más mujeres tengan un rol importante en la ciencia es reconocerlo a través de premios. Este es el caso del Premio para las Mujeres en la Ciencia de L'Oréal, UNESCO y el CONCITEC. Este premio fue concedido hace poco a Norma Salinas, una investigadora de la Universidad de Oxford que está actualmente realizando interesantes aportes en el Perú en el ámbito del cambio climático. Mi tesis doctoral básicamente fue el estudio del ciclaje de nutrientes. Como sabemos, todos los árboles pierden hojas, ramitas, y cuando caen al suelo, ¿qué pasa con ese material? ¿Cómo se descompone? ¿Cuánto de ese material ingresa nuevamente al suelo como nutrientes para que los árboles vuelvan a aprovechar? En los árboles de Europa, por ejemplo, se sabe que una hoja antes de caer le devuelve todo el nutriente a la planta y prácticamente cae sin comida, sin su nutriente. Y el árbol continúa guardando sus nutrientes. Pero en los bosques tropicales, especialmente los de Amazonía peruana, no ocurre eso. Las hojas cuando caen no devuelven, no translocan sus nutrientes a la planta y caen con una buena cantidad de nutrientes al suelo. Y estos nutrientes, al descomponerse, le devuelven el nutriente para que el árbol pueda volver a absorber. Entonces, en los bosques amazónicos, especialmente peruanos, es una dinámica bastante veloz, diríamos. No así, por ejemplo, en los bosques amazónicos brasileños, donde el suelo
tiene menos nutrientes, los árboles viven más tiempo, por decir 100, 200 años. En cambio, en la Amazonía peruana, con 80 años ya un árbol está viejo y va a caer y generar un área para que nuevamente vuelvan a salir otros árboles. La dinámica es mucho más rápida. Lo que yo vi, por ejemplo, con mi tesis doctoral es que el incremento de temperatura está haciendo que estos nutrientes que caen de las plantas se estén incorporando más rápido al suelo. Entonces, si hay más nutrientes, el bosque se desarrolla más. Está bien, podríamos decir, es algo bueno para el bosque, pero también el incremento de temperatura está haciendo que especies como las lianas, a las cuales les gusta la mayor cantidad de temperatura y mayor cantidad de CO2 en el ambiente, estén tratando de desplazar a los árboles. Una liana sube sobre un árbol y va a terminar rompiendo ramas o rompiendo el árbol, y estas no guardan en su madera tanto CO2 en biomasa como lo hacen los árboles. Se está viendo un recambio de especies también que estamos observando, ¿no? Otra ganadora de este importante reconocimiento de L'Oréal es Luisa María Vetter. Ella se mueve en el mundo de la arqueometría, que es una ciencia que se encarga de usar criterios físico-químicos para hurgar en el pasado, en este caso en los metales. Pero ¿cómo se genera una vocación por el mundo de la ciencia? Bueno, me intereso desde muy niña, yo diría a los 10, 11 años. Tenía las ganas de tener un microscopio para ver un poco más allá de lo que los ojos te permitían ver. Coincidentemente le regalaron un microscopio a mi hermano mayor, el cual a veces me lo prestaba y a veces pues tenía que agarrarlo cuando él no estaba. Y en esa época esos microscopios te venían con una muestra de sangre, con una laminilla de la cebolla, ¿no? La piel de la cebolla o una mosquita, la cual pues uno veía y veía partes que a simple vista, como digo, no podías ver, ni con una lupa tampoco. Yo creo que desde ahí empieza un poco a levantarse mi interés hacia la ciencia, y ya en el colegio, cuando llevé en tercera y media biología con mi profesora Blanca Alvarado, me encantó. Realmente fue una experiencia muy linda. Y dije, bueno, de ahí en adelante pensé en que definitivamente la parte de investigación era lo que a mí me interesaba, ¿no? Continuar. De ahí empecé a pensar que quizás la carrera que podría estudiar era biología marina, pero en el Perú no se dictaba esa carrera. Había que irse fuera y bueno, ahí las posibilidades también a veces eran un poco complicadas. Mi especialidad es también la arqueometría, que es el uso de métodos físico-químicos para poder estudiar los restos materiales que fueron dejados por el hombre en el pasado, y en mi caso son justamente los restos de metales, ¿no? Las piezas de metal, que son las que yo estudio por medio de microscopía electrónica o métodos que me permitan conocer la composición química de estas piezas, ¿no? Como anécdota puedo contarte que yo hice la primera tesis de arqueometalurgia en el Perú. Así que además como primera tesis en un campo distinto, no todavía muy conocido en la arqueología, tuve problemas para sustentar mi tesis porque los profesores, decían que eso no era arqueología. Entonces hubo todo, pues, una conversación, el decano se involucró también y al final, gracias a Dios abrieron un poco más la mente y vieron que en realidad la arqueometría y la arqueometalurgia es parte de la arqueología, ¿no? En el Perú somos muy pocas las profesionales que nos dedicamos a arqueometalurgia. Y resulta que somos la gran mayoría mujeres. Es más, creo que no me sobra los dedos de una mano los profesionales que nos dedicamos a eso. Entonces, por alguna razón nos hemos ido a este campo de la metalurgia y ahora que vengo enseñando ya durante 2 años, tanto en Católica como en San Marcos, el curso de metalurgia andina, veo que ya hay varones que se están interesando
en este material, ¿no? Que es el metal, sobre todo en un país tan rico como el nuestro en cuanto a yacimientos mineros, ¿no? Somos grandes productores de plata, cobre, oro, por decir, bueno, los metales utilizados en épocas antiguas, y tenemos además grandes orfebres. Los grandes padres de la arqueología son varones, han sido varones, ¿no? Tenemos a Julio Cetello, tenemos a Max Uhle, tenemos a varios representantes de la arqueología peruana, tanto peruanos como extranjeros, y ahora yo creo que hay más mujeres que están a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Tenemos una gran representante, la doctora Ruth Shadi, ¿no? Y yo creo que hay mujeres que están siguiendo ese camino y eso realmente dice mucho del campo que se le está abriendo a la mujer en la investigación en general. El estudio que realicé en Curamba, en Apurímac, en la Sierra Sur de nuestro país, lo hice porque es una zona que se tiene conocimiento desde el siglo XVI con los primeros europeos que llegaron a ese lugar y donde se menciona desde esa época hasta la actualidad que era un lugar de fundición de plata, usado en época inca y quizás usado también ya en los primeros años de la época conquista. En el caso de la datación pudimos llegar a la conclusión que fueron utilizados justo hasta la llegada de los europeos a esa zona. Y en el caso de si fueron utilizados para la fundición de minerales de plata, no logramos llegar a las conclusiones precisas. 4 años más tarde, un geólogo norteamericano me contacta y me dice que estaba interesado en ir conmigo a Curamba para sacar nuevas muestras, y ya también a la hora que hicimos los análisis con nuevos equipos se pudo determinar que esta idea que se jalaba desde el siglo XVI durante más de 500 años era errónea. No eran hornos de fundición de minerales de plata, sino de plomo. Andrea Villanes trabaja en el mundo de los datos. Ella nos va a contar qué tipo de aptitudes debemos tener en el caso de ser chicas interesadas en este nuevo boom. El mercado de científicos de datos, de data scientists, está en boom en este momento. No hay científico de datos que no consiga trabajo o que una vez que consiga trabajo lo llamen de otras compañías para que puedan trabajar para ellos. En cuanto a mujeres que sean científicos de datos, en este momento hay muy buen porcentaje de mujeres estudiando estas carreras. En la universidad donde yo trabajo hay un porcentaje de 50% de mujeres estudiando esta maestría en Analytics para ser científicos de datos. Entonces es un buen panorama para las mujeres en esta área de tecnología. Lo que pasa creo que es que para ser científico de datos no tienes que ser solamente un estadístico o matemático e ingeniero, sino que también puedes tener un background diferente, como por ejemplo ser socióloga, psicóloga, abogada. Entonces esto atrae a otras áreas de estudios que no son solamente ingeniería, y esto contribuye a que haya más mujeres interesadas en este área de estudio. A las chicas que quisieran estudiar para ser científicas de datos, mi recomendación es no solamente concentrarse en la estadística, en la matemática, en la programación, sino en las habilidades blandas, en cómo interactuar con equipos de trabajo,
Lo que pasa es que en la universidad o desde chiquitas nos han dicho, si estudias, vas a conseguir un buen trabajo. Pero lo que se han olvidado es de que para conseguir un buen trabajo tenemos que saber cómo comunicarnos con otras personas. Una de las organizaciones que continúa su labor de empoderamiento de mujeres en el ámbito de las tecnologías de la información es Women in Technology Perú. Lo que busca WIT es incrementar la participación de mujeres en el campo de tecnología. Y para lograr esta gran misión hacemos medianos y pequeños esfuerzos que al final todo confluye en hacer que las chicas participen activamente en creación de tecnología, ya sea aprendiendo a programar o que ellas mismas expongan lo que hacen en su vida profesional. De esta forma buscamos hacer role models, porque cuando vas a un evento de tecnología te darás cuenta que mucha de la agenda es de expositores hombres. Entonces nosotros queremos que cambie eso. Y bueno, hay otros esfuerzos también que se concentran más hacia adolescentes, a que esta chispa que tienen las chicas que están en el colegio de curiosear qué cosa hay en tecnología, qué cosa pueden hacer después del colegio, no se desvanezca con este mito de que la programación es difícil o que es un campo solo para hombres. Entonces nosotros tratamos de llegar a esas chicas y seguir motivándolas para que alcancen este sueño, ¿no? Cuando hicimos el programa de videojuegos en Umbrales, observamos que habían ciertos roles que se iban asignando y que estos además habían facilitado ciertas vocaciones. ¿Influye jugar videojuegos en el desarrollo de una carrera científica? Mis hermanos mayores tenían todos los juegos, ¿no? Todas las etapas de juegos. Yo recuerdo lo primero que, mi primer recuerdo vívido es el Atari. Entonces era despertarse súper temprano y conectar el Atari hasta que me dijeran ya basta. Y de ahí empiezas a tener una percepción diferente del mundo, ¿no? Porque te das cuenta de que estás moviendo algo y lo estás haciendo mediante, como ahorita lo podría llamar una interfaz, pero para mí en ese tiempo era un joystick. Entonces de ahí empezaban las cuestiones de, oye, ¿y cómo finalmente es esto? Si yo hago movimiento, ¿cómo es que la figurita que yo veo se empieza a mover? Y bueno, de ahí pasó Nintendo, Super Nintendo y ya, ¿no? Ya evolucionando todas esas cosas, pero yo creo que sí, para mí fue algo fundamental el interés de los videojuegos, porque también me enseñaron a compartir, ¿no? Porque cuando encuentras un truco lo compartes para aprender otro, o cuando juegas en equipos. Y también el tema de enseñar, ¿no? Si quieres jugar con alguien, por ejemplo, con mis amigas del colegio, si yo quería jugar con ellas tenía que enseñarles cómo era el juego y las reglas y cuál era el objetivo del juego, cómo podíamos ganar. Entonces, todas esas cosas que a veces uno no las ve tan de frente en el mundo de programación o de tecnología o todas esas cosas, para mí llegaron orgánicamente, y eso es lo que a mí siempre me ha gustado de lo que yo he estudiado y finalmente de lo que marca como mi vida profesional. Y así como se definen carreras orientadas a la ciencia o la tecnología, también existen vocaciones orientadas a preparar emprendedores con impacto global. The Future Startup Hero busca dar herramientas y capacidad de emprendimiento a millones de personas en todo el mundo. De hecho, en el Perú nuestra meta es impactar a 1 millón de personas para el 2021. Queremos dinamizar la economía porque había hablado del 1 millón de personas que queremos impactar para el 2021, pero es ilógico pensar que este 1 millón de personas va a generar su propia startup. Estamos hablando de un 1% que va a generar su propia startup
pero también del otro 99% que va a ser intraemprendedora. Entonces va a dinamizar estas MIPES, empresas, corporaciones con capacidades para poder emprender. Tengo muchas amigas que han realizado diversos emprendimientos. Todas las personas son capaces de emprender, pero a veces la sociedad ha tratado de minimizar el aporte de la mujer, pero tenemos las mismas capacidades que los varones. La idea es empoderar a chicos y chicas. Queremos que estas personas tengan las habilidades para poder emprender. O sea, porque no hay educación por emprender. En el Perú lo que se ha hecho es, yo emprendo por necesidad y salgo y me arriesgo. Pero no hay todo un plan como lo propone Future Startup Hero, que tenemos toda una propuesta de valor, que trabajamos desde habilidades blandas, habilidades ágiles, construimos todo networking y luego damos las herramientas para que estas personas puedan emprender o puedan intraemprender, indistintamente de su género. De otros campos como el marketing también existe interés por el análisis de datos, un vuelco al dominio de la estadística, la informática y la programación. Always had a passion for understanding people, and for the last 10 years, having worked in marketing, you have to learn a lot about your customers. And traditional marketing is changing. So where the focus had always been on TV or print ads, the focus is now on digital marketing, and that's where our customers are. And in order for us to truly understand our customers, we have to understand their online behavior and use big data to develop better, better relationships with our consumers and our customers. There is no question that there is a lack of women in technology, that's a fact. But what we can do as individuals, as a female, is, when you walk into a room and there's a meeting, instead of trying to be like everybody else, embrace who you are and understand what you can bring to the table. And know inside yourself that you have something to contribute. And over time, you will be valued for your contributions. So what I would say is, be yourself, and in addition, make sure in the process of being yourself to help others and help other women as well. A lo largo del programa hemos observado cómo es que cada vez más mujeres están destacando en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y cómo no es cierto que actividades vinculadas con el pensamiento analítico y abstracto y la resolución de problemas complejos tiene siempre que ser una actividad vinculada con lo masculino. Estos tipos de actividades también pueden ser desarrolladas por niñas y por mujeres, y es muy probable que cada vez más veamos a mujeres en esos ámbitos denominados para varones. Depende mucho de cómo es que impulsemos desde temprana edad a nuestras niñas para que ingresen a los ámbitos de la curiosidad científica, rompiendo esos esquemas tradicionales.